estamos bien apretados, así para que nos pelen. Ay, tienen que conseguirse una mesa más grande. No, nos gusta estar así apretados porque así nos miramos más. Todo porque tú estás entre dos mujeres, si Además, no te gusta, por eso te gusta. estoy entre tres mujeres. No, pero está con nosotros la precandidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. Bea. Hola, ¿cómo están? Hola, Bea. Por estar acá. Bueno, todos conocemos a Beatriz Sánchez, periodista. Su última pega estuvo en Radio La Clave. ¿Con quién? Ya, dígalo. Me abandonó. Pero está acá para no en ese carácter, sino en el carácter de precandidata a punto de tener primarias legales. ¿Por qué viniste de negro? Está como de luto, Bea. No, al contrario. ¿Es un signo de cómo te sientes para la competencia? O el funeral de la nueva mayoría, no sé. No, me gusta mucho el negro. Me gusta mucho el negro, el contraste con el cobre, me parece que resalta, me gusta. Queríamos partir de inmediato para no esquivar nada y lo vamos a mirar en los monitores con lo que otra persona que trabajó contigo en radio y que también es candidato presidencial, Alejandro Guillé, dijo esta semana respecto de lo que le parecía el Frente Amplio y tu candidatura. Escuchemos un poco lo que dijo Alejandro Guillé. Las buenas ideas, las buenas intenciones, fantástico. Pero si no tiene senadores, diputados, equipos técnicos, eso puede terminar un desastre y nosotros hemos vivido situaciones que nos revelan que es necesario formar equipo. Para gobernar un país se necesita gente con expertise. ¿Esa sería la También, ventaja, usted criticaría eso del Frente Amplio? Obvio que si no tiene parlamentario, tiene 2 diputados. O sea, en pocas palabras, eres súper buena onda, pero no tienes respaldo de personas en posiciones de gobierno, en posiciones de política profesional que puedan respaldar o armar un programa de gobierno. Bueno, lo primero es que eso siempre surge cuando hay una alternativa nueva. No puede, no tiene equipo, no sabe con quién trabaja. Creo que es algo que a lo que siempre se va a jugar cuando hay dos coaliciones que llevan tanto tiempo disputándose la política en Chile, como Chile Vamos y la Nueva Mayoría, a la que pertenece Alejandro. Pero también él alude a algo que puede cambiar este año, que no es algo que siga para siempre. Parece que se les olvida mucho que hay elecciones parlamentarias en noviembre. Y desde el Frente Amplio hay candidatos parlamentarios desde Arica a Punta Arenas y aspiramos a que la máxima cantidad de ellos llegue al Parlamento. Entonces, el que para siempre uno no va a tener parlamentarios, yo no lo firmaría. Yo creo que pueden venir cosas muy interesantes, hay una ley distinta, así es que se abre mucho el panorama respecto a quienes van a ser parlamentarios. ¿Solo para la mitad del Senado en todo caso? ¿Solo para la mitad del Senado? Solo para la mitad del Senado, pero toda la Cámara de Diputados. Pero cuando hablan de equipos técnicos, cuando hablan de tener parlamentarios, yo quiero recordarle algo a la nueva mayoría. Ellos tenían... La presidenta Bachelet en este gobierno tenía mayoría en las dos cámaras, en la Cámara de Diputados, en el Senado, y así todo no pudo llegar a buen puerto con las reformas que se planteó, con el programa que le ofreció a los chilenos. Entonces, solo para terminar, entonces, cuando dicen no tienen los parlamentarios, bueno, la nueva mayoría tenía los parlamentarios y no lo logró. ¿Se imagina gobernando con quiénes es presidenta? ¿Solo con lo que hoy es el Frente Amplio o con partidos que hoy día están en la nueva mayoría o con gente que hoy está en la nueva mayoría? ¿Con quiénes se imagina si llegara a ganar? Claro, yo me imagino robustecer el Parlamento con candidato al Frente Amplio, pero también hay hoy día muchas personas que están trabajando en el Frente Amplio para sustentar lo que estamos haciendo, que es el programa participativo, para sustentar la hoja de ruta que presentamos desde esta precandidatura, para un trabajo grande que se nos viene y vamos a presentar a un comando robustecido, porque esto va creciendo, va evolucionando esta semana justamente, y hay muchos nombres. Pero también hay muchos profesionales en Chile que no sé si están dentro de la nueva mayoría hoy día o no, y que pueden no necesariamente militar, y que claro, que uno busca los mejores profesionales para trabajar. ¿Pero se imagina gobernando con el Partido Comunista? ¿Con el Partido Socialista? No estamos trabajando ni proyectando hoy día incorporar a partidos específicos de la nueva mayoría. Creo que ellos están hoy día en su bloque, están respaldando además al candidato Alejandro Guillé. Nosotros tenemos y estamos trabajando desde el Frente Amplio para ir colocando las ideas sobre la mesa y de ahí va a salir mucha gente de la que va a gobernar, pero además otra cosa, yo no me imagino llegando a la presidencia trayendo 5.000 nuevos asesores para instalar en los distintos ministerios. A mí me gustaría mucho respetar a los funcionarios públicos que hoy día trabajan, no hacer un cambio ¿podría masivo nombrar, por ejemplo, podría nombrar ministro a alguien del Partido Socialista, del Partido Comunista? Creo que nos adelantamos un poquito. Que necesitamos alguna definición, entonces una pregunta súper concreta. Usted, o al menos podría decir,
Yo no nombraría jamás a alguien del PS o del PC ministro en mi gobierno. A ver, primero estoy en una precandidatura y falta tanto tiempo pero... y es difícil empezar a proyectar nombres. No, yo no pido nombre, digo, si tiene esa definición de principio, no. Pero es curioso porque me han preguntado muchas veces, ¿quién sería el ministro de Hacienda, ministro de Hacienda? Y es como, no estoy preguntando eso. Harto todavía. No, estoy preguntando si como principio usted diría, yo jamás, o sí. ¿Sí o no? Pero ¿podría tener en su gabinete a alguien que hubiera sido o que sea de un partido de la nueva mayoría o de la concertación o de esos partidos? Porque no sabemos cómo se va a llamar después. Creo que hoy día estamos desde el Frente Amplio muy lejos de la nueva mayoría. La respuesta es no. Ok. Es una respuesta concreta. Beatriz, el otro día, hace unos días estuve viéndote en el primer debate, que fue muy interesante, el primer debate con Alberto Mayol. Y ahí tú hiciste varias propuestas a futuro, entre las cuales hay varias que recoge un poco lo que fueron las propuestas de Michelle Bachelet cuando iba al gobierno, son bastante similares. Perdón, una de ellas, gratuidad universal, por ejemplo. Ya. Y además de eso, tú asumes la propuesta de no más AFP, en todo el sentido, es decir, terminar con las AFP y el nuevo modelo que propone el movimiento de no más AFP. Entonces, uno calculando más o menos los costos de estas dos propuestas, que son estas primeras dos propuestas a las que yo quisiera preguntarte, porque hay muchas otras, pero el costo de la gratuidad universal son entre 3.500 y 4.500 millones de dólares, cerca de 2 puntos del PIB. En la reforma previsional, que significa el no más AFP y asumir todo el proyecto de transformación de este proceso, son alrededor de 8 puntos del PIB. Es decir, estamos hablando de una cantidad de plata gigantesca y eso que no hemos empezado a hablar de los otros derechos sociales garantizados que supuestamente se recogerían en una reforma constitucional, porque tú dijiste que la primera medida que tomarían en el gobierno sería llevar una asamblea constituyente y me imagino que será gran parte de esa tarea recoger los derechos sociales garantizados, que también son un tremendo costo también. Entonces, mi pregunta es esto una... ¿Cómo ustedes o cómo tú pretende financiar esto? ¿Cómo le dices al país, mira, en realidad esta es una propuesta seria? Nosotros tenemos los costos, sabemos cómo vamos a asumir esos costos. A ver, hay varias cosas ahí, porque cuando hablamos de la propuesta no más AFP, esto tiene un costo, pero es un costo progresivo. De hecho, yo quiero destacar lo que ha hecho la coordinadora no más AFP, porque plantea un sistema y lo financia por muchos años y además... Decían 100 años, Beatriz. De hecho, le da un tiempo de ajuste al sistema de 5 años para empezar a mejorar pensiones ahora, pero continuar con una mejora de pensiones de manera progresiva. Entonces, los 8 puntos no son de inmediato, son en forma progresiva, solo para hacer esa corrección. Gratuidad universal, también nosotros creemos en gratuidad universal y sacando la jerga más económica, es porque la educación es un derecho, pero tampoco hablamos de gratuidad al otro día de que yo sea presidenta de la República. Esto también es un camino y una proyección que sí tendríamos que ponerle un tranco bastante más firme del que anunció la nueva mayoría. ¿Pero cuánto se compromete en su gobierno como gratuidad? ¿Hasta qué decil va a llegar? Lo más rápido que podamos. Lo más rápido que podamos. No muy concreto, pero es 70%, 80% más vulnerable. ¿Qué se puede comprometer en su gobierno? Porque usted entiendo que no dice gratuidad 100%. ¿Qué? ¿Un 70%? No, nosotros vamos a llegar a un 100% de gratuidad. ¿En el gobierno? Es que lo que yo no puedo decir es si vamos a llegar en el primer año o en el segundo. La proyección es llegar a gratuidad. ¿Universal en su gobierno? La idea es llegar a gratuidad universal. Entiendo, pero quería entender si era lo que pasa, Mónica, en dos gobiernos del Frente Amplio o en un gobierno del Frente Amplio. Lo que pasa es que lo hemos dicho de varias formas. Esto es iniciar un camino de cambios. No quiere decir que sean inmediatos. Queremos ponerle el tranco, pero queremos ser responsables también. Pero entendí, para no malinterpretarla, que en su gobierno quieren llegar a gratuidad universal. No estoy hablando, es que no quiero poner plazo, no voy a decir de aquí a 4 años, de aquí, eso tendremos que irlo desarrollando y viendo. Es un tema a financiar. El tema de fondo es el compromiso de seguir avanzando sin detenernos en gratuidad. Eso es un compromiso, no es llegar al 60, no es llegar al 70, no, es seguir trabajando para llegar a gratuidad completa. Cuando hablamos de financiamiento, es bien difícil cuando se pone el tema del financiamiento sobre la mesa, poniendo las pensiones, la salud o la educación, como para elegir dónde ponemos los dineros y que casi pelee un derecho social con otro, porque hay que definir los dineros. Pero es que dinero hay. Yo solo quiero recordar una cifra que la dije en el debate, porque es bien impresionante. Cuando se hace un estudio de lo que se gana, de lo que ganó la minería del cobre
las empresas extranjeras que extraen cobre, desde el 2003 al 2013, tuvieron una ganancia de 180.000 millones de dólares. ¿Cuánto cobramos de impuesto ahí? ¿Cuánto le cobramos hoy día de impuesto, por ejemplo, a las grandes empresas que exportan las materias primas de Chile? ¿Cuánto cobramos? ¿Cuánto ganan? Ahí hay un ejemplo de cuánto ganan. Entonces, no nos digan que plata en Chile no hay, porque plata en Chile sí hay. El problema es que el fisco no está recaudando lo que corresponde. Entonces, no vamos a echar a pelear a salud con pensiones o educación. No, saquemos la plata de donde está. Financiamiento, más impuesto a los que extraen y explotan los recursos naturales. Hoy día ellos concentran gran parte de las ganancias que tiene Chile y dejan muy poco en impuesto a Chile. Una carga tributaria distinta, donde el 1% más rico, y estamos hablando de gente que gana sobre 5 millones de pesos, va a pagar impuestos. No estamos hablando para todos los chilenos. Solo una pregunta. ¿Esas personas que dices tú que ganan solo 5 millones de pesos son también las pequeñas empresas, o sea, las EIRL, por ejemplo? ¿Una persona que tiene una empresa que tiene utilidades de 5 millones de pesos también le va a subir los impuestos? No, personas que ganan, que reciben 5 millones de pesos de sueldo. Estoy hablando también de exenciones tributarias que son enormes en Chile. Y también mirar, hay exenciones que se le entregó a la empresa forestal que son grandes, hay perdonazos tributarios que hace el servicio de impuestos, hay fórmulas de elusión que son muy grandes y que hay que cerrar esas puertas, y también hay que revisar otros gastos que tenemos. Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿cuál es el gasto que hay ahí? ¿Qué pasa con la ley reservada del cobre? Hoy día no es reservada, pero sigue siendo una ley que le entrega directamente plata al cobre. Bueno, eso hay que revisarlo también. Eso se puede reestructurar a propósito de financiar lo que nosotros defendemos y defendemos completamente, Fernando derechos sociales en Villegas. Chile. Buenas noches, Beatriz. Hola, Fernando. Tú acabas de decir que los que explotan los recursos dejan muy poco. Tú debes tener la cifra. ¿Cuánto dejan? ¿Cuál es ese muy poco? Es que es variable, Fernando. No, concreto. Por ejemplo, para no empezar a entrar en detalle, examinar muchas industrias que puedan ser de extranjeras y que están explotándonos espantosamente. En el cobre, por ejemplo, tú tienes las cifras específicas acerca de cifras que tiene Alejandro, que ha sido muy estudioso en estos temas, acerca de las cifras que quedan en Chile. Tú nos puedes dar una cifra que a ti te parezca muy poco, que está dejando, por ejemplo, las grandes mineras del cobre, como esta que estuvo en huelga hace poco, ¿cómo se llama? La Escondida. ¿Tú tienes las cifras? Yo te voy a decir por qué te pregunto esto, Beatriz. Porque veo que no me lo vas a contestar. Te lo pregunto porque esto de que se hace camino al andar, se hace camino al andar, que es más o menos un poco la onda que tú has dicho en varias respuestas que vamos viendo, que eso está bien por una canción de Juan Manuel Serrat, pero cuando uno va quizás a gobernar, yo me tengo que asumir que tú vas a gobernar, porque si no esta conversación sería irrelevante como una conversación de señoras jugando canasta. Tenemos que suponer que tú eres presidenta, tu mamá juega canasta. Bueno, pero puede ser hombre jugando póker, hombre jugando póker. O mujer jugando póker también, no sea tan estereotipado. Por favor, hombres también juegan póker. Esto está bien cuando uno especula sobre cómo debiera ser el mundo, cómo serían las cosas mejor, pero vamos a suponer que tú vas a ser presidenta. Y ahí donde uno empieza a ver que ciertas faltas de detalle y ciertas mecánicas que me recuerdan un poco lo que fue el programa La Nueva Mayoría, repleta de grandes frases que nunca se pudieron ejecutar porque eran eso, frases que no tenían traducción en el mundo de las operaciones, de la matemática, llamémoslo así. Así que yo te quiero plantear una cosa bien concreta que se tiene que... tú sabes que se ha reencendido en las noticias el tema de la Araucanía o de los mapuches o de la lucha del pueblo mapuche y todo eso. Y yo quisiera saber concretamente, si tú eres presidente mañana, ¿cuál va a ser tu posición respecto a la CAM, que en última instancia pretenden generar una región autónoma, que no sé si la han definido bien, pero una región autónoma, y para estos efectos están con su lucha y con todo lo que eso significa? ¿A ti te parece que ese es el camino? O sea, entregarle autonomía a un grupo que se dice representativo de 1 millón de personas más o menos, que son las personas de etnia mapuche. ¿Cuál es tu postura específica? Porque ahí sí que no te necesitamos cifras. Ahí es una cuestión de decisión política. ¿Tú estás con darle autonomía a este grupo que se dice representativo del pueblo mapuche por las razones que ellos dan? ¿O tienes otra fórmula en tu mente? A ver, cuando hablamos de lo que pasa con el conflicto Estado mapuche, no hablamos solamente de la CAM, hablamos de las personas que viven en la zona que se llama de conflicto Estado mapuche. Y ahí es donde hacemos una propuesta. La propuesta que hacemos es más política, es más diálogo. Es un diálogo que no esté orquestado desde Santiago, es un diálogo que se genere en la zona, incluyendo a todos los actores en la zona.
incluyendo los temas que se quieran instalar, entre ellos, por ejemplo, el rol que tienen las forestales en la zona, pero también la mantención cultural y la representación política del pueblo mapuche. Por eso hablamos de autodeterminación, por eso hablamos también de plurinacionalidad. O sea, estaría por darles autonomía. Al pueblo mapuche, por supuesto. O sea, una región autónoma. Sí. Una región autónoma. Es que la autonomía no es una región autónoma. ¿Qué es lo que es? Cuando se habla de plurinacionalidad y de autonomía, es considerar que en la zona en específico hay una situación distinta que del resto de Chile, donde hay igualdad de representación para todos los chilenos. Se reconoce, en tanto se reconoce que es un pueblo que tiene sus propias costumbres y su propia cultura, su propia forma de vida que queremos preservar. Es por eso que hablamos de plurinacionalidad, es por eso que hablamos de autodeterminación, y eso se expresa entregando puestos para que se representen en el Parlamento. O sea, no es autonomía, sino que es más representación en los órganos de poder. Esa es tu visión. O sea, tiene representación y también decisiones que puedan tomar sobre su propia identidad. Lo mismo, o sea, tú estás diciendo, no es autonomía territorial, sino que es darle al pueblo mapuche, que es otra entidad que habría que examinar bien qué significa, pero vamos a asumir que existe, darles más presencia, ponte tú, en el Parlamento, en el Estado, que algunas leyes incluso tengan en cuenta algunas peculiaridades de esta etnia o de este pueblo. Tú estás diciendo entonces que no es un tema de autonomía territorial, sino que es un tema no de autonomía, al contrario, de más presencia en lo que ya hay. O sea, de más, presencia en las instituciones que hoy existen, no algo distinto. Perdón, Fernando, pero no entiendo a qué vas. Es clarísimo. Te estoy preguntando de verdad que si tú estás... Es que entonces we have a problem, porque te estoy diciendo si tú estás asumiendo lo que la CAM ha planteado en muchos puntos, muchas veces, de que ellos quieren una autonomía territorial. No es un tema simplemente queremos tener algunos mecanismos que nos permitan acceder con mayor presencia al Parlamento, o queremos tener estas leyes que tomen en cuenta nuestra cultura, nuestra historia. No. Ellos están pidiendo autonomía territorial y sobre ellos... Pero una pregunta, por ejemplo, en concreto que tiene que ver con autonomía, no necesariamente territorial, pero sí a nivel jurídico. Hay países como Bolivia que han llegado a reconocer ciertos grados de autonomía en la justicia y que se les permite, por ejemplo, en cierto tipo de delito, resolver de acuerdo a sus costumbres. ¿Estarías dispuesta, por ejemplo, a concederle eso al pueblo mapuche? Cuando hablamos de que se respeta la cultura y se introduce como un elemento esencial a propósito de la vida, claro que tiene que ver con eso. Tiene que ver con, por ejemplo, con el uso del agua. Y solo quiero recordar un dato. Pero ¿estarías dispuesta entonces a darle autonomía a nivel judicial en algunas capas? Estaría dispuesta a que esa autonomía judicial respondiera a la cultura mapuche también. ¿Y que decidieran en sus propios tribunales? Que se consideraran, no, en los tribunales de justicia se consideraran casos específicos. Perdón, cosa que ha pasado en Chile. Pasó en un caso que se conoció con harto detalle en el norte del país, cuando una mujer de origen aymara, que era pastora, estaba cuidando a su hijo pequeño, estaba pastoreando y el niño falleció. Sí, pero esto es distinto a lo que te plantea, por ejemplo, Bolivia. No es respetar la cultura y de acuerdo a esa cultura que los jueces de siempre juzguen ciertas cosas. En Bolivia, por ejemplo, son las propias comunidades indígenas, en algunos niveles, en algunas capas, los que deciden la justicia para ese hecho, sin que intervengan jueces de la magistratura del Estado central, por así decirlo. Entonces quiero saber si estarías de acuerdo con ese modelo, por ejemplo, de autonomía judicial. Hoy día lo estamos planteando como no una autonomía completa, sino que tiene que ver con una mirada particular a la cultura y a las costumbres para tomar decisiones que pueden ser judiciales, que pueden ser administrativas, que pueden ser de recursos de agua. Estamos hablando de esa forma de autodeterminación. Perdón, pero es que quiero contestarle algo que pasó un poquito con lo que dijo Fernando, pero yo lo quiero detener ahí. Y es cuando estaba haciendo una especie de caricatura respecto a lo que prometemos y no sobre los impuestos. Caricatura? Sí, lo que decías, porque seguramente no me vas a contestar, dijiste tú. Pero es que no me dejaste hablar o no me dejaste el espacio. Lo que quiero decir es que en Chile es bien difícil muchas veces hablar de impuestos porque hay una cifra de impuestos que no es necesariamente la que se paga. Y a eso quiero atender. Hoy día hablamos de los impuestos, por ejemplo, que pagan los empresarios en Chile. E incluso Sebastián Piñera dijo rebajar el impuesto para dejarlo a la tasa de la OCDE. El problema es que comparemos cómo corresponde. En Chile hay una forma de integración de los impuestos, no quiero ser muy técnica porque no se entiende tanto, donde se rebaja un impuesto respecto a otro. Entonces la cifra nominal de los impuestos no es exactamente la cifra que se paga, perdón. Y no solamente pasa eso, sí, gracias, sino que además muchos de los impuestos que se pagan, después con exenciones
tributarias suben y bajan. Entonces lo nominal, Fernando, y esto es muy importante, no es exactamente lo que se paga. Entonces cuando tú me planteas y me dices, bueno, ¿cuánto exactamente? Esas son las excepciones que queremos terminar. Y cuando hablaba de cifra como 180.000 millones de dólares de ganancia de las empresas mineras, es una cantidad enorme. Nadie dice que dejen de ganar plata. El tema es que se reparta lo justo. Beatriz, no, es que quería aclararlo porque sí, parece que... Pero lo aclaraste a media, porque si tú estás tan preocupada del tema de las excepciones, entonces uno estaría pidiendo cifras, pues. ¿Cuáles son las cifras que te parecen a ti escandalosas, que no están pagando? 9.580 millones de dólares el año 2012. ¿De dónde sacaste esa cifra y cuáles son los porcentajes? Son cifras... ¿Cuáles son los porcentajes que paga la minería, que debería ser mucho más, porque a ti te preocupa que pagan menos de lo que debieran y que se llevan toda la plata? Entonces, yo no tengo problema con que paguen o no paguen más las empresas. Por último, yo no soy dueño de ninguna empresa. Simplemente a uno espera un poco más de precisión cuando uno va a ser no simplemente un comentarista, sino que va a ser presidente de la República. Perdona, pero no estoy siendo precisa. No estoy diciendo que ganan esto. No está siendo precisa. Estoy diciendo que ganan esto en 10 años. Estoy diciendo que la cifra nominal hoy día de impuestos en Chile no es necesariamente la que se gana. Estoy siendo muy precisa al decir que el año 2012, y esto es, podemos buscar el estudio, estuve revisando, 9.580 millones de dólares en exenciones tributarias. En otros años ha llegado a 10.000 millones de dólares en exenciones tributarias. Estoy siendo bien precisa con las cifras. ¿Cuál es el porcentaje? Bueno, pero es que eso estoy diciendo la cifra completa. Una cifra absoluta, en un porcentaje son cosas distintas. Porque el impuesto es difícil, pero Fernando, te estoy explicando, el impuesto es difícil de calcular por lo que pasa hoy día en Chile respecto a la tasa nominal y a lo que efectivamente se paga. Por eso es que es necesario ir cerrando esas compuertas para el financiamiento. Yo creo que podemos seguir un montón de esto. Yo paso. Pero yo quiero volver a un punto del tema mapuche, o conflicto con el Estado y los mapuches, y que tuvo que ver con algo que pasó esta semana, y que es la definición de terrorismo. ¿Qué es esto de que se quemen unos camiones y haya una diferencia tan brutal en los distintos precandidatos que uno diga de que eso no es terrorismo porque es terrorismo solamente cuando ejerce el agente de Estado, le contesten que eso es una ignorancia brutal? ¿Cuál es tu visión respecto de lo que eso no es terrorismo en la Araucanía? Bueno, creo que de lo último que están hablando, que es estos incendios de unos camiones, y en general en la Araucanía yo no calificaría lo que pasa allá de terrorismo. Creo que hay una discusión que se ha centrado básicamente, lo decía antes Fernando Villegas, en la CAM o no la CAM, si es terrorismo o no es terrorismo, cuántos carabineros mandamos a la zona, y el tema es bastante más profundo. Creo que con la calificación de terrorismo no se ha avanzado en nada respecto a bajar los niveles de violencia en la región de la Araucanía. Yo no me centraría en eso, yo no creo que haya terrorismo en la zona, lo que sí creo que hay delitos, que hay violencia, y es lo que se tiene que detener. Lo que pasa es que la forma de detenerlo no es seguir haciendo lo mismo que hemos estado haciendo estos últimos años. Pero Beatriz, vamos a la frase textual que dice el senador Alejandro Guiller. Él dice, el terrorismo solo es cometido por agentes del Estado, como una descripción genérica, no solamente hablando de la Araucanía. ¿Está de acuerdo o no con eso? No, no estoy de acuerdo. ¿El terrorismo existe también por privados? Sí, claro, ¿Y existe en Chile? Por agrupaciones. Yo diría que no. En Chile no existe. ¿No ha habido ninguna acción terrorista en Chile desde cuándo? La que se califica, la investigación terrorista que hay por la bomba que se puso en el metro, tiene una característica particular y efectivamente se persiguió como un atentado terrorista. Creo que es bien distinto a lo que pasa en la Araucanía. ¿O la bomba en la casa de Ojalá Reche, por ejemplo? Eso debería investigarse, pero creo que poner el rótulo de un delito terrorista es algo muy serio en la legislación chilena, porque significa una forma de investigación que acorta las garantías que puede tener la persona acusada, que los procesos los hace más largos. Entonces hay que tener un especial cuidado cuando se habla de un atentado terrorista. Me parece que está bien que se investiguen la colocación de bombas como atentados terroristas. Lo que pasa en la Araucanía, cuando hay quema de camiones, me parece que no es un acto terrorista. Cuando se quema un matrimonio, Luxinger-Macay, ¿es terrorismo? Yo tampoco lo califico como terrorista. ¿Por qué? ¿Por qué no lo califica como terrorista? Porque es un delito tremendo y creo que se trata de instalar un rótulo de terrorista para subir como en la graduación de un delito. Y no estamos haciendo esa comparación. Creo que en el caso del incendio donde muere el matrimonio Luxinger-Macay, es un delito terrible, es un crimen atroz, Beatriz, muy violento. Cerramos el tema, por favor, el tema de la ley antiterrorista, solo muy brevemente. La presidenta Bachelet se comprometió a no aplicar la ley antiterrorista en los casos que tengan que ver con el conflicto mapuche. ¿Usted
¿qué va a hacer en ese caso? En el caso del conflicto mapuche, ¿aplicaría eventualmente la ley antiterrorista o no? Porque la presidenta Bachelet prometió que no lo iba a hacer, pero este gobierno lo ha hecho. Pero Daniel, esa es la lectura, ese es el trámite, esa es la decisión que uno toma a propósito de la Araucanía. Mirar si uno se compromete a declarar o definir si algo es terrorista o no. Es que son importantes los compromisos que toman los candidatos, creo yo. Pero es que yo creo que tomar un compromiso de esa naturaleza, cuando estamos hablando de algo que está sucediendo en Chile hace tantos años y que no se soluciona, y que hay que sentarse a conversar y a discutir y dialogar con todos, y que hay que comprometerse a hacer cosas distintas, hay que mirar lo que ha pasado en otros países a propósito de estos conflictos que tienen que ver con pueblos originarios, y donde se ha avanzado hacia otro lado, se ha avanzado en autodeterminación, se ha avanzado en presencia permanente de ellos en el Parlamento, se ha avanzado en que puedan tomar autodeterminación a propósito de su desarrollo cultural. Perdona, Beatriz, pero... Eso es lo que uno se puede comprometer, avanzar en ese sentido. Perdona, Fernando. Sí, yo creo que el terrorismo, lo voy a decir, el terrorismo yo creo que es un método asociado a una causa global, y que cuando se usa ese método y está asociado a la causa global, que puede ser una causa ideológica, religiosa o de cambio de gobierno o sistema, a eso hay que llamarlo terrorismo porque es terrorismo. Y yo creo que en Chile han habido casos que perfectamente califican con eso extraordinariamente bien y otros casos que no. El problema que tenemos es que por nuestro sesgo ideológico, de acuerdo a lo que pensemos, a cualquier cosa que pase, uno automáticamente lo califica de terrorismo o no de terrorismo, que si es que no coincide con la visión de cada cual. Hemos tenido 2 condenas ya por camiones quemados para cobrar seguro, a los cuales en un principio, cuando se quemaron y se informaron, salieron todos pidiendo la ley antiterrorista contra los que estaban ahí afectados, y resultaron ser los mismos propietarios. Por lo tanto, yo diría, creo que la práctica de infundir terror quemando una casa y dentro quemando un matrimonio, me parece a mí, yo si hubiese sido presidente, yo creo que eso era terrorismo, y sigo pensando que es terrorismo porque el objetivo, si bien no pudo no haber sido matar a este matrimonio, lo que generó, el impacto que generó, es imposible disociarlo de eso. Creo que así en otras partes también, para diferenciarlo con lo que decía Alejandro Guillé, que no lo puedo entender, que él solamente piense que sea terrorismo de Estado, bajo esa lógica que era el IRA. El IRA era terrorismo católico, y hay que decirlo tal cual como era, terrorismo católico, una causa católica en contra de la masa protestante en Irlanda, y para eso bastaba, no había ningún problema en poner bombas en el supermercado, en volar autos, como hay terrorismo por causa política. El problema que tiene, y esa es la pregunta que te quiero hacer, Beatriz, el problema es que cuesta mucho a veces en la historia, y Fernando, que lee más historia que yo, podrá decirlo, cuesta mucho a veces en la historia calificar a algo de terrorismo, porque de acuerdo como siga el patrón de la historia después de la primera bomba, pueden terminar siendo freedom fighters, padres de la patria, padres independentistas, hicieron las mismas cosas. Y de repente en algunas partes hacen las mismas cosas y se confunde. Pero la pregunta yo creo que te queremos hacer, o que todos más o menos han dicho, es tú, Beatriz Sánchez, enfrentada a ver una cosa que efectivamente resulta ser de un grupo que se lo atribuye y es así, y que quema camiones, o quema casa, o quema matrimonio, o quema con un único objetivo de levantar un dedo y decir, esto lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo. ¿Eso te parece a ti que es un delito equivalente a, qué sé yo, un pirómano en un bosque? ¿O es un delito equivalente a alguien que entra a robar y que, no sé, pues se le da vuelta la lámpara de parafina y terminan quemándose todo? ¿O es algo intencional, diseñado, que no se le puede llamar de otra forma que terrorismo? Lo que pasa es que yo creo que ahí hay diferencias bien fundamentales entre decir, mira, es un accidente casual, o decir, es un delito tremendo de grande, pero no podría arriesgarme a decir que es terrorismo. El incendio que termina con la vida del matrimonio Luxinger-Mackay es horroroso, es tremendo, y tiene que caer todo el peso de la ley sobre las personas que son los responsables. Esto no quiere decir que porque no sea terrorista va a tener uno considere que es un accidente. Creo que no tiene que ver con eso. Es un delito enorme. Pero yo hoy día, no siendo abogada,
hoy día enfrentando esta pregunta porque soy precandidata presidencial, no lo considero un delito terrorista, pero con eso no le quito la gravedad de lo que tiene, de lo que es ese hecho. Tengo una pregunta sobre la ley antiterrorista. Más allá incluso del conflicto mapuche, en que, como decía Daniel, la presidenta se comprometió en su minuto a no aplicarla. Quiero saber si tú como presidenta, no aplicarías porque eso lo hacen los tribunales, tú como presidenta, ¿invocarías la ley antiterrorista actual que existe en Chile o tienes reparos éticos a esa ley que te impedirían invocarla? A ver, a mí me gustaría que la ley antiterrorista actual fuera distinta. De hecho, ha habido comisiones para tratar de actualizar la definición, que ya es complejo, de cuándo hablamos de un acto terrorista y también de lo que significa para las personas acusadas de delito terrorista, porque hoy día pierden muchas de sus garantías a propósito de eso. Pero si en mi gobierno hay sospecha efectivamente de acto terrorista, sí invocaría una ley antiterrorista sin problema, aunque yo preferiría que fuera una ley distinta a la que hay hoy día. Dicho esto, ¿cómo define Beatriz Sánchez, sin tecnicismos mayores, pero cómo defines tú terrorismo? ¿Qué es para ti un acto terrorista? Bueno, es una discusión grande a propósito de las implicancias que tiene, pero a mí me parece que terrorismo, y me gustaría identificarlo de esa manera, es cuando con acciones se busca desestabilizar verdaderamente y seriamente las instituciones de un Estado y que se hace además por parte de un grupo que está organizado para hacer eso y tiene financiamiento para poder hacerlo. ¿Los individuos entonces por sí solos no podrían cometer actos terroristas, solo los grupos? Creo que sí, pero eso entra a un análisis mucho mayor y mucho más técnico. ¿Y tendrían que querer desestabilizar el país o pueden querer simplemente infundir terror en la población? Yo hablaría más, es que el infundir terror en la población nos deja casados en una trampa respecto a qué entendemos por eso. Yo preferiría establecer que se trata de un intento por desestabilizar a las instituciones del país. ¿Podemos cambiar de tema? Para ir pasando por otro. Hacer solamente un acápite a esto. Yo creo que se puede diferenciar perfectamente, o sea, se puede caminar y comer chicle. O sea, se puede trabajar en el tema de ir resolviendo el problema que tienen las comunidades en la Araucanía, las reivindicaciones, y se puede también aplicar con fuerza el Estado de Derecho para defender los derechos no solo de los mapuches, porque no son solo mapuches los que viven allá, no solo son solo los violentistas, también hay muchos mapuches, agricultores, pequeños y medianos, que se ven afectados con la pobreza que tiene hoy día la Araucanía, con la falta de trabajo que hay hoy día en la Araucanía. Creo que cerca del 20% de las mujeres, la cifra es cercana, creo que el 20, el 28, no me acuerdo bien exacto, esa es la cifra de cesantía en la Araucanía. Es decir, la violencia en la Araucanía, el terrorismo en la Araucanía ha llevado a que esa región sea una región absolutamente postergada. Yo coincido con Beatriz, es que es necesario avanzar en la resolución de ese problema, pero eso no impide aplicar la ley. Y cuando hay, tú lo has dicho muy bien, cuando hay un grupo organizado que tiene una causa, que cuando hay un hecho reivindica ese hecho, dice, nosotros fuimos los que llevamos adelante este hecho, provocamos este incendio, quemamos estos camiones, estuvimos en este acto, entonces se habla de que hay un delito terrorista. ¿Y por qué se aplica la ley antiterrorista y no cualquiera? Justamente porque ahí se necesitan facultades, no solamente para los jueces, para los que investigan, etcétera, que no están en la ley normal. Entonces, yo no veo cuál es el problema de decir en la Araucanía se tiene que aplicar el Estado de Derecho. Hay mucha gente que está sufriendo mucho en la Araucanía. Mucho, y no son aquí grandes personajes, es la gente más sencilla la que está sufriendo en la Araucanía por la postergación que tiene esa región. Entonces, más allá de un programa de gobierno que enfrente la causa o los problemas que existen allá, que se puede llevar adelante, yo creo que hay que tener una señal clara que la violencia y que el terrorismo se tienen que enfrentar con fuerza para descartarlo del país. Lo que pasa es que ahí tenemos una diferencia, porque yo no he dicho que haya terrorismo en la zona, entonces eso lo has dicho tú. Lo que yo señalo es que hay actos de violencia y, ojo, que la violencia afecta a los dos lados. Lo afecta también por lo que conocemos, incendios, persecuciones, pero también se afectan muchas de las comunidades a propósito de una presencia policial armada permanente en la zona. Entonces la violencia es bastante más extendida de lo que estamos hablando hoy día. Y a propósito de la ley, allá se ejerce la ley. Hay fiscalía, los casos se investigan. Es más, hay personas que están sancionadas y hay personas que han pasado un año y han quedado en libertad porque no han sido los responsables, pero
La ley está operando, la justicia está operando, la fiscalía, el Ministerio Público está operando. Entonces, no instalemos una historia de que en la zona no está operando la justicia, porque sí está operando. ¿Les parece que avancemos a otros temas para no quedarnos en esto? Por ejemplo, Bolivia. Tenemos a Evo Morales tuiteando, hablando de una nueva generación que asume la responsabilidad para recobrar una salida al mar, para resolver una salida al mar con soberanía. Esto después de que el otro candidato del Frente Amplio, Alberto Mayol, propusiera un canje territorial, kilómetro cuadrado por kilómetro cuadrado. ¿Qué le parece esa propuesta de Alberto Mayol? Si usted es presidente, ¿estaría dispuesta a explorar un canje territorial con Bolivia? No lo he explorado ahora como precandidata. Lo que sí creo es que nos merecemos como Chile una relación distinta con los países vecinos. Plantearse una relación distinta de colaboración que no se proyecte solamente a una relación comercial o económica, sino que tenga que ver con las costumbres, que tenga que ver además con lo que pasa en muchas zonas fronterizas de Chile, donde hay una gran comunicación con Perú, con Bolivia, con Argentina. Entonces creo que tenemos que plantearnos una relación con los países vecinos que es distinta a la de hoy día. Y con Bolivia en específico, plantearse también una relación distinta, porque hoy día está absolutamente maritizada por responsabilidad de Evo Morales, pero también por responsabilidad del gobierno chileno, que responde de la misma manera. Pero hay una postura chilena. El canciller dice: no hay temas pendientes con Bolivia, todo está zanjado hace más de 100 años en el Tratado de 1904. ¿Usted coincide con que no hay temas pendientes con Bolivia en el tema territorial, o sí tenemos un tema pendiente que hay que conversar o que hay que buscar una solución con ellos? Bueno, hoy día está instalada en La Haya la posibilidad de sentarse a conversar para ver una salida al mar. Territorialmente creo que está todo resuelto. Lo que sí creo que no está resuelto con Bolivia es el tipo de relación que queremos tener con Bolivia. Pero con Beatriz Sánchez, presidenta, ¿no hay posibilidad de conversar con Bolivia una posible salida al mar con soberanía? Yo he contestado eso antes. Creo que no lo puedo contestar por responsabilidad política, lo he dicho varias veces. Entendió por qué usted no lo puede responder por responsabilidad política, si en el fondo lo que está diciendo es qué postura le está preguntando, qué postura tiene frente al tema de si daría o no potencialmente una salida soberana. Lo que pasa es que cuando uno enfrenta ese tipo de preguntas, cuando uno está como soy hoy día yo, una precandidata presidencial que puede eventualmente llegar a la presidencia de la República, no voy a adelantar materias internacionales que tienen que ver con un Chile que hoy día está en un estatus jurídico con Bolivia distinto. Pero en un tema tan importante, la gente no tiene derecho a saber qué piensa una persona por la que podría votar, que podría ser presidenta. ¿No es esa información que los ciudadanos merecen tener al momento de decidir si votan o no votan por usted? Hoy día hay una responsabilidad política mayor, Daniel, una responsabilidad política mayor a propósito de los derechos expectaticios, que es lo que está buscando Bolivia instalando en La Haya para llevar adelante este proceso, y que tiene que ver con buscar justamente todas las declaraciones que se han hecho y que puedan tener que ver con un acceso de Bolivia al mar. ¿Usted no puede decir lo que piensa realmente por responsabilidad? Exacto. O sea, hoy día yo no voy a decir lo que pienso respecto a la salida al mar por responsabilidad política. Lo que sí digo es que se necesita una relación distinta con los vecinos. ¿De eso no deriva que usted cree que efectivamente debería haber una salida al mar, pero no puede decirlo por responsabilidad política? No, yo no voy a hacer ningún comentario como ese. Estoy diciendo que por responsabilidad política en ese tema no me pronuncio. Ahora, en todo caso, solamente algo más. Cuando hablamos de relaciones con los vecinos, cuando hablamos de decisiones tan importantes que pueden tomarse desde Chile, no se toman porque una presidenta tenga una opinión determinada. Lo que estamos propiciando desde el Frente Amplio es incorporar a la ciudadanía en decisiones importantes. Pero Beatriz, es incorporarla la República en la discusión dirige las relaciones exteriores de un país. Sí, por supuesto. Si la ciudadanía no puede saber lo que piensa la candidata, ¿cómo van a Por supuesto que la presidenta. La presidenta cómo se trabaja lleva las después, relaciones exteriores del país. Yo ya expliqué por qué hoy día. Yo ya explico por qué hoy día, como precandidata, yo no me voy a referir a ese tema. ¿Eso parece que han sido responsables todos los otros precandidatos o candidatos que se han pronunciado sobre el tema, estando el tema en La Haya? ¿Usted le parece que han sido responsables cuando se han pronunciado? Creo que cada uno debe responder por lo que hace cada uno. Le pregunto cuál es su juicio sobre esa actuación de otra perspectiva. La pregunta es... Quiero hacerla de otra perspectiva, respetando la posición, pero entendiendo que el presidente de la República es quien lleva las relaciones exteriores de un país. No son los comités ni la asociación. Y yo hoy día soy precandidata presidencial. Sí, pero por eso, pero precandidata presidencial que tiene, o sea, que aspira a ser presidenta de la República. O sea, que nos vas a representar, si eres presidente de la República, nos vas a representar ante toda la comunidad internacional. Entonces, el presidente Evo Morales, en este tuit que manda felicitando a los jóvenes, habla de un concepto que se ha trabajado acá, que es la patria grande. Este concepto que utiliza tanto en Venezuela, Ecuador, que utiliza Bolivia, etcétera, que un poco
si uno analiza el tema de la patria grande, tiene como consecuencia justamente el ir resolviendo el tema de Chile y el tema del acceso soberano al mar que quiere Bolivia a través del canje de soberanía. Entonces, para no preguntarte directamente si serías partidaria de entregarle mar con soberanía a Bolivia, te pregunto si eres partidaria de esta política exterior en Latinoamérica que se llama la política de la patria grande. A ver, creo que es adelantarse mucho a lo que se está viendo hoy día. Yo lo que quiero es fortalecer y llevar un camino de fortalecer relaciones. No estoy pensando en propuestas que ha hecho Evo Morales u otros países respecto a cómo miran América Latina. Estoy pensando en una propuesta y en una fórmula que venga desde Chile, que se discuta, que sea una propuesta conversada, pero que organicemos desde Chile para ir avanzando con los otros países. Yo aquí no estoy diciendo que vamos a tomar ejemplos de lo que han hecho otros países para aplicarlo, sino que nos gustaría una política que naciera de Chile y de cómo hoy día nos relacionamos con los países vecinos. Oye, yo voy a cambiar de tema de nuevo. Una de las cosas más probablemente centrales de lo que tú has dicho como precandidata ha sido que una de las primeras acciones que harías sería cambiar la Constitución y avanzar hacia una asamblea constituyente. Cuando se habla de una asamblea constituyente en un país como nosotros, que no tenemos organización equivalente, de hecho este gobierno está tratando de hacer una especie de cosa que es dotar al próximo Congreso de la posibilidad de llamar a algo, pero es raro porque nuestras reglas son de un presidencialismo extremo. ¿Cómo se puede hacer una asamblea constituyente bajo una lógica que no implique desmantelar el sistema presidencial chileno? No entiendo de qué manera podrías hacer un llamado a una asamblea constituyente que sea concordante con este presidencialismo que tenemos. Bueno, yo creo que... o dicho de otra manera, si tú llegas a ser presidenta y quieres llamar a una asamblea constituyente, tienes que despojarte de poder. ¿Qué otro tipo de cosas o despojos de poder harías? Tú, por ejemplo, ¿tomarías la idea de algunos parlamentarios de todas las personas que están tanto en la izquierda o centro izquierda como centro derecha, que han llamado a un sistema semipresidencial, por ejemplo, o a un sistema parlamentario, o darle a las regiones, volvamos al problema de la autonomía, tanto financiera como política? ¿De qué manera se puede hacer una asamblea constituyente con un país que básicamente todo depende de una persona? Y que es absolutamente centralista, además. Sí, de hecho, en parte de la hoja de ruta hablamos de una constitución nueva que discuta el presidencialismo que hay. A mí me gustaría decir que llegó al poder para ceder poder, porque yo creo en eso. Hoy día es absolutamente presidencialista Chile, además tiene un periodo de gobierno de 4 años, lo que estimula a que haya más leyes cortas que proyecciones a largo plazo. Sí, nos gustaría que se redefiniera el presidencialismo que existe en Chile y que se atenuara este presidencialismo. ¿Cómo? Absolutamente. ¿De qué forma? Bueno, puede ser con un sistema semiparlamentario, pero nos gustaría que fuera parte de la discusión, que no se centrara todo en que es el Ejecutivo el único que estimula o que puede impulsar leyes y ponerle plazos, y que sea el que digite todo lo que pasa. Lo otro que postulamos también a propósito de una constitución nueva es dar más poder a las regiones, es descentralizar. ¿De qué manera? Entregando, apoyando que existan gobernadores regionales o intendentes elegidos que tengan margen de maniobra, que tengan, eso quiere decir una normativa para poder desarrollar sus funciones, que tengan presupuestos además que le permitan tomar decisiones en la propia zona, pero también que se incentive la capacidad para poder desarrollar estratégicamente a las distintas regiones, y que no se desarrollen en proyectos cortos, sino que también con una mirada más a largo plazo, que sea propositiva y que responda a lo que las regiones son. En el norte, con diferencia de lo que pasa en el sur, y eso es estimulado desde el gobierno central hasta que las regiones lo puedan hacer por sí solas, que haya centros de pensamiento regionales para hacer esta proyección. Y eso es ceder poder. Y nos gustaría que fuera parte de la discusión dentro de una asamblea constituyente, porque eso es lo que creemos. Y en concreto, ¿cómo llamarías siendo presidenta? Porque tú has dicho que te gustaría que fuera la primera medida, incluso que va en la lógica de lo que tú has hablado de la participación ciudadana. ¿Cómo llamarías, dentro de la Constitución que tenemos, a una asamblea constituyente en concreto?
¿Le pedirías al Parlamento que aprobara una ley? ¿Le pedirías que aprobara una ley para llamar a plebiscito? ¿Cómo lo harías? Porque el mecanismo hoy día, uno dice que existen, otro dice que está cerrado. Sí, sí. Entonces, si tú vas al Parlamento y no tienes esa mayoría parlamentaria, ¿cómo lograrías, en concreto, cómo lograrías convocar a una asamblea constituyente con la legislación y la institucionalidad que tenemos? Bueno, hay elecciones parlamentarias y confiamos en tener un número de representantes al Parlamento importante para poder avanzar en muchas de las materias que queremos avanzar. Pero no es difícil tantos parlamentarios como para poder llamar a la asamblea. Bueno, esperamos que sí. Pero es difícil pensar que el próximo gobierno, ya sea de nosotros o de otros gobiernos, y entiendo por ahí la pregunta, tenga una mayoría total en el Parlamento. Entonces, sí, será materia de negociación, pero es una fórmula que entendemos para poder destrabar una serie de amarras institucionales para muchas de las cosas que pensamos deberían pasar en Chile. Una de ellas tiene que ver con una participación de la ciudadanía mucho más grande, eso a través de plebiscitos, de fortalecer todas las organizaciones sociales que son parte hoy día de los consejos de la sociedad civil para influir en las políticas públicas. Pero tú reconoces que necesitas votos de otros sectores para lograr aprobar vía Parlamento la convocatoria de una constituyente. Bueno, pero sí, claro, vas a caer, Beatriz, vas a caer en una suerte de trampa con lo que estás diciendo, porque si tú dices que a ustedes les interesa promover que haya alternativas de presencia de la ciudadanía, por ejemplo, a través de plebiscito, va a tener que cambiar la Constitución porque la Constitución impide que se produzcan plebiscitos. Y si que va a tener que cambiar la Constitución para que impida el plebiscito y al mismo tiempo vas a querer hacer otra Constitución a través de una asamblea constituyente, no entiendo cómo se puede hacer las dos cosas en tiempos separados, digamos. Todo se hace en un solo tiempo nomás. ¿Cómo no entiendo? Perdón. Tú dices, me gustaría que los ciudadanos se plantearan a través de plebiscito. Bueno, eso no lo vas a poder hacer. Pero no puede llamar a... dice que es una reforma dentro de su contenido dentro de la Asamblea Constituyente. El cambio constitucional futuro. Entonces, bajo esa lógica, todo primero necesitas la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución, y después se materializa ese contenido a través de los plebiscitos y todo lo demás. Sí, claro, que sea parte del cambio constitucional. Ok, todo en el mismo paquete. Sí. Usted ha dicho que Venezuela no es una dictadura. Yo le quería preguntar qué le falta a Venezuela para poder ser catalogado como una dictadura, un régimen donde se censura medios de prensa, donde no se realizó el referéndum revocatorio establecido por la propia Constitución, tampoco se realizaron las últimas elecciones de gobernadores, no ha habido las últimas elecciones previstas por la propia Constitución, donde se le quitan poderes a la Asamblea Constituyente de diversas maneras una vez que la oposición logra mayoría en esa Asamblea para dejarla sin poder, donde hay personas que son detenidas y que están encarceladas por mucho tiempo por llamar a manifestarse o por llamar a protestar. ¿Qué más le falta a Venezuela para ser una dictadura? Hay una intención permanente a propósito del tema de Venezuela de instalar rótulos, de si es esto, si es lo otro. Creo que hoy día, y lo decía antes, hay una crisis enorme en Venezuela, una crisis institucional muy profunda. No sé cuánto le ayuda a Venezuela hoy día que nosotros instalemos los rótulos, sino que más bien mirar lo que está pasando. Hay un caso de violencia muy graves, hay casos de violencia que vienen por parte del aparato estatal que son gravísimos. Creo que está en un punto Venezuela donde pueden pasar muchas cosas mucho más violentas todavía. Creo que la preocupación hoy día, y por lo menos es la que tenemos del Frente Amplio, y nos duele lo que pasa en Venezuela, es que se trate de restablecer el orden lo más rápido posible. Creo que ahí se puede hacer mucho más desde Chile para tratar de buscar una vía lo más democrática posible para la salida hoy día de Venezuela. La forma de ayudar a la gente que lucha por la democracia en Venezuela no es precisamente apoyarlos y por otro lado condenar a un régimen que ha caído en estas prácticas. No es lo que nos ayuda a nosotros en Chile. No quiero hacer la comparación. Evidentemente no son iguales. Pinochet no es lo mismo que Maduro. Son situaciones distintas. Pero en Chile fue muy relevante el tema de la condena internacional, de la defensa internacional de los derechos humanos. Daniel, ¿no es la mejor forma de ayudar a que se restablezca una democracia? Yo no tengo problema en condenar la violencia que viene del Estado en Venezuela. Yo no tengo ningún problema de decirte la responsabilidad enorme que tiene Nicolás Maduro de lo que está pasando hoy día en Venezuela. Por eso digo, ¿cuánto sirven los rótulos si lo que uno dice es que se detenga la violencia y siempre más democracia y que sean las vías democráticas las que triunfen? Ahí yo no me pierdo. ¿Pero cómo van a triunfar las vías democráticas si, por ejemplo, no se puede llamar a elecciones? ¿Cómo se impone una democracia cuando las elecciones están previstas por la Constitución? Una Constitución llamada por la Asamblea Constituyente que llamó el presidente Hugo Chávez. Esas elecciones previstas en esa Constitución no se llaman. ¿Cuál es la vía democrática que queda cuando un régimen censura,
cuando un régimen reprime y cuando un régimen evita que el pueblo se pronuncie mediante elecciones democráticas para ver si hay un cambio de régimen o no. ¿Cuánto pueden ayudar al resto de los países de América Latina, el mismo Chile, para propiciar ese diálogo en Venezuela, para que se provocan y se produzcan todo lo que está pendiente ahí, se detenga la violencia? Creo que se puede hacer mucho, insistiendo y presionando para que se lleve una vía lo más institucional posible para restablecer una mejor Venezuela para lo que está pasando hoy día. Creo que esa es la manera de ir ayudando. Usted dijo que había todavía luces de democracia en Venezuela. ¿Cuáles son esas luces de democracia que usted todavía ve en Venezuela? A ver, insistir en ir marcando la posición que se tiene respecto a Venezuela creo que es bien inútil para lo que pasa allá, pero es un país donde se eligió democráticamente al presidente hoy día. Hay una oposición que se reconoce, pero efectivamente está viviendo momentos muy complejos. Hay una democracia en crisis en Venezuela. Y yo no tengo ningún problema en reconocer eso, ni la responsabilidad de Nicolás Maduro, pero creo que lo que hay que propiciar para Venezuela es desde Chile, por ejemplo, desde otros países de América Latina, en que se garantice que se baje el nivel de violencia, que se siga replicando las decisiones que se tienen que tomar para avanzar en la democracia. Pero quiero preguntarle también definiciones, porque yo creo que como ciudadano y también, bueno, a mí como periodista, pero también creo que a los ciudadanos les interesa las definiciones de una posible futura presidenta sobre algunos temas que tienen que ver con temas internacionales y finalmente también con derechos humanos. Cuba y China, ¿le parecen democracias o dictaduras? No me parecen democracias. ¿Y le parecen dictaduras? Sí, me parecen dictaduras, pero ¿sabes lo que pasa, Mónica? Que me parece que siempre ocurre algo bien curioso cuando hay propuestas como el Frente Amplio o propuestas que son que van más allá de los sectores políticos que conocemos como la nueva mayoría o Chile Vamos, y que dentro de sus componentes como el Frente Amplio hay varios partidos que son y se declaran de izquierda, que siempre se instala una especie de prueba de Venezuela, Cuba, China. Yo di la respuesta por lo menos de lo que me preguntaba. China casi nunca la ponen. Bueno, la Mónica casi nunca la ponen porque la mitad de los empresarios chilenos porque el gigante no se atreven a considerar la dictadura porque tienen dependen de ella. Porque tienen negocio. Entonces siempre, como que si estuviéramos siguiendo un modelo que puede ir hacia esos países en las propuestas que estamos haciendo, por lo menos del Frente Amplio. Beatriz, porque esto se lo preguntamos a la nueva mayoría, se lo hemos preguntado, no sé, con Daniel se lo hemos preguntado al PS, al PC, se lo hemos preguntado a la ADC, y a la derecha se lo preguntamos también en algún minuto con Pinochet. ¿Por qué? Porque siempre es válido preguntarle a cualquiera si condena o no una dictadura, si condena o no violación. Es que lo preguntamos a todos, Beatriz, no solamente a la gente del Frente Amplio, se lo preguntamos al PS, al PC, a la ADC, a todos. Sí, mira, lo que pasa es que lo quiero contestar porque... O los empresarios, como decía Fernando por China. Para que quede bien claro a propósito de la pregunta sobre Venezuela, que es bien permanente. Nosotros no estamos buscando un modelo chavista para instalar, ni un modelo cubano para instalar como Frente Amplio. Estamos bastante y muy lejos de eso. De hecho, parte importante, el nombre Frente Amplio viene de Uruguay, del Frente Amplio uruguayo. Ahí hay harta de la inspiración de lo que nosotros estamos hablando. Bueno que llegamos a este punto porque tiene que ver con lo que te quiero preguntar. Tú has hablado, o sea, existe una hoja de ruta. Sí. Ese es el punto. Queremos saber a dónde conduce esa ruta, porque las rutas llegan a algún lugar. Entonces, para ir bien, esto es una cosa que se puede contestar sin detalles, no hay que aquí sacar ninguna cifra. ¿En qué consiste cuál es el modelo de sociedad al cual tú, en cualquiera que sea el plazo que te imagines para adelante, consideras como el referente de esta ruta? Te pregunto esto además porque el adversario tuyo, que es amigo tuyo en el fondo en el debate, por ejemplo, en temas empresariales habló de expropiaciones. Claro que solo el 20%, o sea, en cómodas cuotas anuales se puede ir expropiando. Habló de empresas estratégicas, una serie de semánticas que yo no escuchaba desde hace los años 60 más o menos, y tú no estás en esa postura aparentemente, porque entiendo que lo discutiste eso con él. Y entonces, aquí vienen las preguntas que se hacen no solo los empresarios, sino que los empleados, los estudiantes, todo el mundo. Bueno, ¿cuál es el modelo? Porque está claro que el modelo actual es pecaminoso, no funciona, es injusto, es inequitativo, etcétera, etcétera. Tampoco es el chavismo, acabas de decir tú, ni el madurismo, ni es el cubano. Entonces, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu referente? ¿Cuál es la tierra prometida, digamos, a la cual debiera llegar algún día Chile en un proceso que tú iniciaras si tú llegas a la presidencia? ¿Qué clase de Chile ves cascando hacia la eternidad, digamos, en los próximos 10 o 20 años, si siguiera lo que tú desearías, lo que tú consideras necesario?
Recién decía Fernando de este Chile que es pecaminoso. Yo no usaría esa palabra. Yo creo que hoy día Chile es absolutamente injusto y desigual. Y voy a poner un ejemplo. Por eso que hablo de pecado. Hoy día, por ejemplo, es tremendo ver cómo el agua, que está absolutamente privatizada en Chile, es escasez para más de 500.000 personas que viven sin agua. Conversaba el otro día con personas que viven en Petorca, que hacen sus necesidades en una bolsa de plástico, a propósito de que hoy día el agua se transa como un bien, porque hay varios que lo tienen y ni siquiera la tocan, y hay 500.000 chilenos que hay que llevar agua con camiones aljibes. Eso es lo que pasa hoy día en Chile. Ese ejemplo se puede ajustar a tantas otras comunidades que están sufriendo hoy día por plantaciones forestales, que casi no tienen límite con las ciudades, por grandes mineras que dejan sus relaves ahí, y hay personas que están sufriendo hoy día contaminación, desplazamiento de sus propias zonas porque no pueden vivir ahí. Ese es el Chile que vemos hoy día, y un Chile sumamente injusto. ¿Cuál es tu opción? Es que a eso voy. Entonces, lo que nosotros decimos es que hay un modelo de desarrollo distinto, que se reparta el poder económico que hoy día está absolutamente concentrado. Este modelo económico distinto implica más valor agregado, es un salto en ciencia y tecnología, es entender el crecimiento como algo que no es solamente una carrera loca por utilidades y que se concentra en un grupo pequeñito de personas para que el resto pague las consecuencias, sino que sea sustentable, que sea con una comunidad que no es arrasada o no tiene que cambiar culturalmente su vida. Lo otro que nosotros proponemos es una democracia plena, una democracia que incluya a todos los ciudadanos y ciudadanas que sean parte de las decisiones que se toman. Déjame. Y lo tercero, perdón, es que lo último, porque tiene que ver con... No me dejas seguir. No, pero es que es para entregar el global de la hoja de ruta, lo que me decía es que dónde queremos llegar. Y lo tercero, que es muy importante, es un sistema de seguridad social, es terminar con este miedo eterno que tenemos a enfermarnos, a perder el trabajo. Entonces, que la salud sea un derecho garantizado, que la educación sea un derecho garantizado, que tengamos vivienda garantizada y derecho a la ciudad y a un entorno, que tengamos pensiones garantizadas. Bueno, entonces déjame ver si entendí bien, porque para tranquilizar las almas temblorosas que creen que tú quieres instaurar aquí un modelo socialista o algo por el estilo. Entonces, lo que tú quieres, no, si hay gente que está transpirando. Por lo que veo, tú quieres corregir. Y en algunos casos esa corrección puede significar una demolición al estilo Jaime Quintana de una serie, de un catálogo de problemas y defectos que todos vemos y conocemos y que son de larga data, muchos de ellos. Tú quieres corregir los temas de educación, seguridad, metiste ahí entre medio también el tema urbano, me imagino ambiental, toda una serie de cosas que yo creo que en esa materia hay consenso en respecto a esos problemas. Y no veo en ti, entonces, un afán de corregir esas cosas sobre la base de un salto al cielo, ha sido un cambio completo de modelo, una sociedad, bueno, la gran alternativa de esto es la sociedad socialista, que aparentemente no funciona mucho, y por lo que veo, tú simplemente tienes un catálogo de problemas y quieres solucionarlo. Y en eso consiste tu modelo. Y en eso es un catálogo. Es un poco duro presentarlo como si fuera un catálogo. Sí, soy así, no tengo remedio. Cuando hay millones de personas que lo sufren. Es un catálogo de problemas porque es muy largo, eso se llama catálogo, a un montón de cosas, no solamente a 2 o 3. Entonces lo que tú quieres es corregirlo. El único problema que hay en estas materias, porque todo el mundo yo creo que está conforme, estaría conteste contigo de que esos son los problemas y que esto hay que corregirlo, eso lo vengo escuchando de que era nena, hay que corregir, el famoso hay que. Es que el problema es cómo. El problema siempre es cómo. Beatriz, el problema es cómo este gobierno que tenemos actualmente también partió con un catálogo largo, una lista larga de situaciones que todos estábamos de acuerdo que había que corregir, la educación, etcétera. Pero el problema está, como dice el refrán, el problema está en el detalle, ahí está el demonio. Cómo se hacen las cosas, cómo se concretan. Lo que saco claro de lo que tú dices, porque no lo has dicho, es que no tienes un gran modelo, una nueva visión que vaya a resolver esos temas, sino que tú enumeras esto y dices que hay que resolverlo. Hasta ahí llegamos. Ahora, si tienes algo más que agregar respecto a ese modelo, yo te suplico que me ilumines en esta materia, porque hasta el momento yo veo que todos los movimientos, incluso los sectores de ultraderecha, podrían decir lo mismo. O sea, aquí hay un problema de seguridad, hay un problema de educación, hay un problema de esto, hay un problema de lo demás. ¿Cómo se resuelven? Ahí empiezan las diferencias y ahí empiezan las situaciones que el electorado, como dijo muy bien Daniel, tiene derecho a saber de antemano, porque si no, ¿con qué, digamos, ropa votan por esto y por el otro? Y la cuestión aquí, si hablamos de participación, hagamos los partícipes de las ideas específicas con las cuales vamos a cambiar este país. No dejemos esto al camino, se hace camino al andar, eso está recontra bien.
nada más. Quiero decir que nos queda muy poquito tiempo con Beatriz. Pero quiero contestar eso. Sí, no, por eso, para que tú contestes. Para que todos sepamos, que no está avisando todo. Estoy avisándole a todos. Perfecto. Comentario, Sí, porque por no ya. mucho. Pero para contestar, entonces me debo haber expresado muy mal, Fernando, porque esto no fue solo una enumeración de problemas. Porque dices, ¿cómo? Esto es solo una enumeración de problemas. No, estoy diciendo justamente lo que queremos a propósito de los problemas. Sí, que quieres arreglarlo. Sí, eso lo escuchamos clarito. No, sí, pero no dije solamente eso. Bueno, ¿cómo? un modelo de desarrollo distinto. Lo estoy diciendo. ¿Cuál es el modelo de desarrollo distinto? Que no seamos solo extractivistas y exportadores de recursos humanos. ¿Cómo sería la alternativa? ¿Cómo funciona? Tenemos que poner valor agregado en lo que estamos haciendo. Tenemos que incentivar la tecnología y la ciencia y la innovación. Escucha esto, por favor. Mira, te lo juro, no es mentira. Cuando estaba en el colegio, en preparatoria, y había un curso que se llamaba Geografía Humana, ya escuché del profesor hablar, hay que sustituir el modelo de puras exportaciones y tenemos que agregar valor, el valor agregado. Y han pasado 50 años, más, 60 años de eso, y bueno, todavía estoy esperando a alguien que diga, bueno, vamos a hacer esto. Por ejemplo, las universidades se van a conectar así con las empresas y las empresas con el Estado. O, por ejemplo, la educación va a tener estas exigencias mayores que antes para que los cabros desarrollen su músculo mental, o no, o les vamos a dar esto, lo demás ya. Uno espera, para que las cosas pasen a la concreción, espera algunos protocolos de acción, espera algunas políticas ejecucionales, espera una cosa muy doméstica, si quiere, y poco clamorosa, que son las medidas específicas, por lo menos hasta cierto punto, ¿entiendes tú? Porque aquí no estamos hablando, Beatriz, de una conversación de sobremesa que termina simplemente con una nueva ronda de piscola. Aquí estamos hablando de una persona que quiere ser presidente de la República, sí, claro, y que tiene gente atrás. Entonces, de ahí esta ansiedad espiritual que tenemos todos de conocer un poco más de detalles de cómo ese modelo que tú dices que es inequitativo y todo lo demás cambia ahora. Fernando, lo estás pidiendo que un mínimo. No, pero estás pidiendo, a ver si te entendí yo, estás pidiendo que te digan, por ejemplo, a qué tipo de país te gustaría eso lo en principio, con el modelo que quiere que ven como referente, sí, ya, okay. Eso era. Porque no entendía si que estabas pidiendo eso o estabas pidiendo un listado de medidas concretas. No, pero hay un punto. No, porque yo también estoy de acuerdo en preguntar sobre, a ver, si que te parece que el Frente Amplio, tú ya que tú lo asimilaste al uruguayo, si te parece que tiene una visión, por ejemplo, para seguir lo que dice Fernando, si te parece que tiene un modelo de sociedad, de organización de sociedad equivalente a algo que exista hoy día, por lo menos para tener un parámetro de lo dejemos contestar la candidata. Perdona. La pregunta. Bueno, nosotros miramos a Uruguay con mucha intención a propósito de varias cosas a los que ha ido girando a propósito de derechos universales, pero también miramos otras sociedades como lo que hace Alemania, por ejemplo, a propósito de sus institutos politécnicos y universidades, a lo que hace Holanda a propósito de dar valor agregado a lo que trabaja. Evidentemente ahí hay modelos, pero no quiero llevar esa caricatura de decir, mire, nosotros vamos a ser como Noruega, nosotros vamos a ser como Holanda. No, lo que nosotros estamos diciendo es cambiar la forma en que estamos hoy día explotando recursos naturales y sacando y concentrando el poder económico y político a propósito de eso, y incentivar la investigación científica, incentivar la creación, el valor agregado acá. ¿Cómo se hace? Con una estructura educacional totalmente distinta a la que hay hoy día, y eso involucra ya otra área, y que tenga una estructura de institutos politécnicos y universidades robustecidas a nivel nacional y en cada una de las regiones, que se entregue dinero y se incentive la activación científica. Supongo, Beatriz, que en algún momento esta ruta, digamos, en una estación más adelante, esos detalles o aproximaciones irán a ser conocidas por todos nosotros, por ejemplo, ese esquema educacional que tú dices. ¿Carolina? No. Catalina, perdonez-moi. Perdón, solamente un segundo. Harto de eso está explicado en la hoja de ruta y no tiene un detalle totalmente trazado, porque estamos haciendo una acción, perdón, Catalina, solo para completarlo, que es y que nos inspira mucho y que tiene que ver con un diálogo ciudadano para un programa participativo. Lo que nosotros proponemos desde esta precandidatura, en algunos casos con más antecedentes, en otros con menos, está reflejado en una hoja de ruta que también se pone como insumo para una discusión más grande, que es el programa participativo. En todo caso, el programa, para todas tus inquietudes, Fernando, va a estar listo
listo en agosto. Va a estar listo en agosto, va a estar sustentado jurídicamente, o sea, vamos a decir claramente cuáles son proyectos de ley, por dónde se avanza, y va a estar sustentado financieramente, va a decir cuánto cuesta y cómo se financia. Eso para aquietar tu espíritu. Ya, qué bueno, porque estoy muy intranquilo últimamente. Bueno, hemos visto en este último tiempo en el país que realmente el gobierno y las malas reformas de este gobierno, que tienen por lo demás un gran rechazo de parte de la ciudadanía, han significado un deterioro gigante del desarrollo económico del país. Y junto con el deterioro del desarrollo económico, que pasamos de crecer de un 5%, hoy día estamos creciendo al 0,1. Y además eso impacta en el trabajo, impacta en los ingresos, impacta en mucho en la calidad de vida de las personas, etcétera. Tú estás proponiendo 3 reformas que a mí me parece que van en la misma línea, o sea, es como esto forzado, es decir, propones una asamblea constituyente que no tenemos cuáles son las matrices de esa asamblea constituyente que tú estás proponiendo, cuáles son los cambios que quieres producir ahí. Lo único que a mí, vuelvo a decirlo, me queda claro es que de tener un listado de derechos desde el punto de vista de una sociedad liberal, democrática, pasamos a derecho garantizado. ¿Eso qué significa? Que si el Estado no los puede pagar, las personas los pueden demandar ante tribunales. Y eso es una cosa que va más allá de todo presupuesto. No sé a qué bolsillo habrá que recurrir para poder cumplir con esos derechos garantizados. Pero después de eso tú dices, queremos una reforma tributaria. Sabemos que esta reforma tributaria, que tenía los mismos principios de lo que tú estás planteando, ir efectivamente hacia los más ricos, y que finalmente terminó afectando muy fuertemente a la clase media, como fue, por ejemplo, en todo el tema de la compra de las viviendas, etcétera, que ha significado un deterioro y un chancacazo pero gigantesco a la economía. Y además un cambio en materia educacional, que es un cambio muy fundamental y que no ha significado un impulso a la economía, a la educación pública, ni tampoco un impulso a la calidad. Entonces mi pregunta, Beatriz, es, ¿tú quieres esto duplicarlo? ¿Quieres seguir haciendo esto, pero más aceleradamente? ¿Quieres, en el fondo, continuar con esta visión de Michelle Bachelet o de que tuvo la nueva mayoría y esto profundizarlo, pero en la misma línea? No son las mismas reformas de Michelle Bachelet, ni profundizar en la misma línea. Hay algunas cosas que se tocan a propósito, por ejemplo, de la ley de desmunicipalización en educación. Sí, se podría continuar. Hay unas que se están implementando con el tiempo y, por supuesto, se recoge lo que se implementa, pero lo queremos mejorar en la línea que decíamos. Hay muchas de las propuestas que tienen que ver con educación, con salud, para garantizar derechos, que es tomar lo que hoy día existe y organizarlo de manera distinta. Entonces, en educación hablábamos de una columna vertebral y de fortalecer la educación pública. En salud, por ejemplo, y a propósito... ¿La educación particular subvencionada, tú crees que es bueno? Yo creo que puede seguir existiendo la educación privada. El tema es que hay que fortalecer e innovar en educación pública, sí, y que ese sea el centro. Y además eso se provoca no con la idea de poner dinero, como se está intentando con la desmunicipalización, por cada uno de los alumnos, sino que se tiene que entregar dinero a las escuelas para que puedan proyectar además su forma de trabajo y no dependan de este pago por cuota o por cada alumno que se presente, sino otra forma de financiamiento. También en temas de salud, esto tiene que ver con derechos, pero ¿de qué manera? Bueno, trabajar, por ejemplo, en un seguro universal para todos, con ese mismo 7%, para atender a las personas, no separando hoy día, que hoy día la plata de salud, un 50% se va al 20% más rico de la población y otro 50% atiende el 80% del resto de la población, que además se enferma más por las condiciones vulnerables en las que vive. Entonces nosotros hablemos de un seguro universal de salud, donde ese 7% vaya para atender a todos. Tenemos que agregarse, hablamos, y esto es muy importante, de seguros sociales, agregar solidaridad al sistema. ¿Esto de qué se trata? No se trata de que peleemos individualmente por todo lo que nos pasa. Hoy día si alguien se enferma, individualmente tiene que buscar la forma de mejorarse. De lo que hablamos es que los temas individuales tienen que tener una forma colectiva para enfrentarse. Eso es el camino de la dictadura. Sí, los colectivos sobre un individuo, o sea, el pensar que todas las decisiones tienen que ser tomadas por un colectivo y no mirando también los derechos individuales de cada persona. Yo estaba hablando que
nuestros problemas individuales tienen que enfrentarse de manera colectiva, porque esa es la mejor manera de enfrentarlos y de esa manera no se va perpetuando la desigualdad en la que vivimos hoy día. Eso es lo que estoy sosteniendo. Tenemos que terminar el programa porque en algún momento se tiene que terminar. Exacto. Así es que agradecemos a Beatriz Sánchez por haber estado acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y volvemos en un ratito más. Volvemos. Solamente para decir hasta luego, porque la verdad que se nos extendió muchísimo el bloque donde entrevistamos a Beatriz Sánchez. Así probablemente van a ser también todos los bloques de los próximos candidatos. No sabemos si que vamos a tener una interrupción, porque a veces eso depende de la lógica comercial, pero probablemente van a ser muy parecidos a como fue un gran bloque donde de tal manera no se distrae el precandidato. Nos vamos, muchas gracias a todos y nos encontramos el próximo domingo. No les voy a decir porque nos estamos riendo, pero no tiene nada que ver ni con la Beatriz Sánchez ni nada de eso, es una cosa interna. Ya, nos vamos rápido. Chao. Rápido. Chao. 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 Es una cosa interna.